En los últimos años hemos oído hablar de storytelling hasta la saciedad, que si la importancia de las historias al hablar en público, que si el poder de las historias para introducir contenidos, que si las ventajas de las historias para generar estados, todo eso está muy bien. Pero existe un componente de las historias que realmente marca la diferencia y que muy pocas personas saben manejar con la suficiente maestría. Me estoy refiriendo a las metáforas. Y para hablar de ellas, de su uso, de su utilidad, de sus beneficios cuando queremos persuadir, cuento con uno de los mejores expertos en el mundo. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 107. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 107 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Bueno, este capítulo te lo debía a ti, me lo debía a mí y sobre todo se lo debía a él, porque tengo que decir que con él casi comenzó mi aventura en esto de la comunicación persuasiva. Y te digo que casi porque, si bien por mi profesión de psicólogo la utilización del lenguaje siempre ha ocupado un lugar muy importante, no fue hasta conocerle, asistir a sus clases y verle trabajar que comprendí que el uso preciso del lenguaje puede provocar muchas cosas en los demás. Así que, junto con Omar Fuentes y otras personas, el invitado de hoy fue una de las personas pues, que me inculcó el virus de la comunicación persuasiva en la sangre y gracias a él, o tal vez por culpa de él, ahora mismo estás escuchando este podcast. De verdad te digo que este es uno de los programas más especiales que voy a realizar porque además del contenido que va a ofrecerte, quiero que sirva de humilde homenaje a mi maestro, querido Gabriel Guerrero. ¿Cómo estás? Pues qué gusto, Óscar, de poderte acompañar. Esto fue nada más tuve que esperar 106 capítulos para llegar hasta aquí. Efectivamente. Pendiente desde el principio, esperando en qué momento tendría yo mi oportunidad de acompañarte. Y no voy a hacer aquí, no voy a estar decimos en México ladilla o castroso, no, yo sería incapaz de hacer algo así contigo, pero sí, de verdad es un gusto poderte acompañar, siempre siguiendo lo que realizas, que es algo de suma calidad para tus oyentes y para los que te están acompañando siempre, y que como veníamos hablando hace unos minutos antes de empezar esta grabación, lamentablemente cada día más la gente se va por lo popular y lo fácil y no necesariamente por lo de calidad, y así ha sido, siempre ha sucedido de alguna forma, pero hoy en día sucede mucho más porque hay mucha más facilidad a la información, mucha más gente en búsqueda de distintos contenidos y bueno, pero me parece que la gente que te está escuchando, no solamente en esta ocasión, sino todos los que han escuchado siempre, tu trabajo es el de una persona sumamente preparada, sumamente estudiosa, sumamente meticulosa en lo que hace, desde cómo se peina y cómo se arregla y cómo hace ejercicio, hasta cómo tiene preparado el set en donde ustedes no lo están viendo, pero si vieran la cantidad de libros allá atrás, que no sé si sea un fondo de pantalla o son libros reales, todos leídos por él,
estoy molestando porque sé que todos ellos los han leído, pero esa es una parte importante que la gente debe de aprovechar estos espacios y me da mucho gusto acompañarte. Lo que tú no sabes es que he estado 106 capítulos entrenándome para poder llegar al 107 con la mínima garantía de calidad posible para entrevistarte. Lo que pasa es que tú lo ves como lo ves, pero eso han sido 106 capítulos de entrenamiento. Eso suena un poco a justificaciones de un equipo de fútbol que está en la ciudad donde tú radicas y que no es el que tiene más orejonas, pero bueno, no entraremos en estos detalles porque aquí sí en este caso estamos del mismo lado, en el mismo bando, a Efectivamente. diferencia de otro amigo nuestro, pero sí, no, de verdad me da muchísimo gusto acompañarte en este espacio y poder colaborar, poder aportar un poco a los oyentes de la forma más simple y práctica posible, porque al final del día en eso se ha convertido la sociedad. Yo creo que es importante primero que la gente encuentre la utilidad en lo que hace y ojalá se enamoren del tema para profundizar, porque ya no se hace a la inversa como en otros tiempos, ya sueno a abuelito, pero en otros tiempos que la gente estudiaba y se preparaba y después lo aplicaba, ahora quieren algo de uso inmediato, quieren una hamburguesa McDonald's, quieren un Rappi, una aplicación que te lleve a tu casa las cosas muy sencillas y ya después averiguan lo que está en esa hamburguesa o lo que está en lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que irnos adaptando nosotros como se tienen que ir adaptando todos en sus diferentes profesiones y en sus diferentes espacios. Y sí, estamos empezando ya con una metáfora desde ahora, pero ya explicaremos más adelante. Eso es. Si no estás introducido en el mundo de la PNL y el desarrollo personal, no solo PNL, sino el desarrollo personal en general, tal vez no conozcas a Gabriel Guerrero, pero déjame darte algunos datos. Si estás dentro de la PNL lo conoces de sobra, pero por si no es el caso. Gabriel es conferenciante internacional desde hace más de 25 años. Esto de referirme a tu edad no creo que me convenga demasiado, Gabriel. Tú ya sabes el motivo por el cual no me conviene demasiado. En cualquier caso, Gabriel ha impartido cursos y conferencias en 10 países de Europa, América, Suramérica y ha tenido alumnos de más de 40 nacionalidades. Entre sus clientes, además de gente pardilla como yo, cuenta con políticos, empresarios, deportistas de élite, artistas reconocidos y gente de similar calaña. Todos ellos muy buenas personas, en su mayoría. Y además es autor de 5 libros y además ha sido citado en otra decena de ellos. Gabriel, entre 2001 y 2010 fue el único, repito, el único, porque si estás en el mundo de la PNL esto se presta a confusión, repito, el único representante para países de lengua hispana del co-creador de la programación neurolingüística Richard Bandler. Y además, durante muchos años ha sido cofacilitador suyo en muchos de los cursos que Bandler ha impartido. Así que te estoy hablando de alguien que forma parte de la auténtica élite de la programación neurolingüística y del desarrollo personal, no solo en México, donde él reside, sino en todo el mundo. Por eso hoy me siento un privilegiado porque esté aquí. De todas maneras, además ya habéis oído el tono con el que hablamos Gabriel y yo habitualmente. Esto no va a tener un tono formal, ni muchísimo menos, ni lo pretendo. Así que vamos a adoptar el tono que habitualmente adoptamos tú y yo, que es el que tú ya has introducido por otra parte. Así que vamos a hacerlo esto lo más ágil, fluido y común en nuestras conversaciones habituales. De hecho, tú podrías hablar en este podcast de lo que te diese la gana, pero hemos decidido, y esto de hemos, lo vamos a poner entre muchas comillas, que vamos a hablar de metáforas. Vamos a hablar de metáforas porque es un tema que a mí me interesa muchísimo y que encuentro que no... Hay muy poquita gente que las explique bien, sobre todo cuando tienen que ver con metáforas para influir e introducir ideas en los demás, es decir, para persuadir, que en el fondo es de lo que va este podcast. Así que... Por supuesto. Creo que un punto importante, Oscar, que la gente a veces no tiene tan claro, y yo sé que en diferentes podcasts hablas de diferentes temas de todo esto, pero es que la gente muchas veces no se le ha hecho consciente de que las metáforas están en todos lados todo el tiempo, que utilizamos de diferentes tipos de metáforas, desde la metáfora verbal, que es la que no se refiere a un cuento, a una narración, pero donde estamos sustituyendo el predicado de un enunciado, la acción en un enunciado,
por otra palabra que realmente es una metáfora, es una analogía, es un simbolismo de lo que realmente nos referimos. En México hacemos mucha referencia, vamos tarde a lo mejor a una reunión y decimos, permíteme, me voy volando. Y no se refiere a irse volando literalmente, sino Claro. es lo que se conoce como la metáfora verbal. Entonces, creo que en nuestro tema que abordaremos el día de hoy es importante que la gente sepa que usamos muchas más metáforas o con mucha más frecuencia de lo que creemos que lo hacemos, y que incluso las metáforas, vamos a llamarlos narrativas, se utilizan constantemente, aun cuando no sabemos que lo hacemos, porque a veces estamos hablando una cosa y la otra persona está entendiendo otra, o porque cree que estamos tratando de dar un mensaje diferente, o por sus propias necesidades, gustos, deseos en ciertos momentos. Y entonces entender esto nos va llevando a esa parte práctica que me refería, ¿no? Que la gente entienda que aprender de una metáfora no es porque te vayas a parar frente a un grupo a hablar, que por supuesto que es muy útil en ese contexto, pero que incluso si estás hablando con esa chica que te agrada, con el chico que te gusta, que si estás hablando con tus hijos o estás hablando con un amigo en una reunión, todo lo que digas potencialmente puede ser incluso una metáfora. Entonces esa parte es interesante, y bien como decías de mi experiencia en el medio de la programación neurolingüística, particularmente cerca de Richard Bandler, sabemos que él usa tantas metáforas que hasta cuando estás tomando un café con él, ya no sabes si es metáfora o no es metáfora lo que te está diciendo. Entonces ya tu mente está incluso habituada en ese momento a buscar 7 o 10 diferentes significados a lo que está sucediendo, cuando ocasionalmente, seguramente, nada más está compartiéndote algo. Y esto lo digo porque me pasa con alguien precisamente en Barcelona, un alumno en los últimos meses, que de repente me escribe y me dice, aquello que dijiste, no sé si te estabas refiriendo a esto que yo te había contado, y nomás dice el comentario, no, nada que ver contigo. Y no me lo hace como reclamo, sino estoy muy intrigado, o me dice el otro día, es que cuando estabas hablando en tal sesión en Zoom, me llevé la mano a la boca, pero es que es algo que hago con mucha frecuencia, no lo vayas a interpretar es así, ni siquiera te estaba viendo, eran tantas pantallitas que en ese momento no vi que tu mano iba a la boca, pero ya se vuelve casi un estado de alerta, por no llamarlo paranoico, de que todo lleva dobles, triples o cuádruples sentidos. Y es importante entender que esto, si bien se acrecenta o se hace mucho más evidente cuando conocemos de estos temas, sucede constantemente. Me llama la atención, y poniendo otro ejemplo, cuando uno de los expresidentes en México estaba apenas en campaña y dijo, yo resolveré ese problema, un problema que se daba en el sureste mexicano, en 15 minutos. Era claramente identificable que se refería metafóricamente, una alegoría, como lo quieras llamar, pero se hacía referencia a que era muy rápido, no que serían 15 minutos. Y hubo una persona donde yo vivía en aquel tiempo, que conociste tú bien, allá en las montañas, en Avándaro, en el Estado de México. Fui a comer un día, llevaba 2 o 3 días el presidente de apenas en cargo, y la persona molesta porque no había resuelto el problema en 15 minutos, como lo dijo, y era Dios, o sea, un problema armado con un ejército de zapatista que le llamaban. Es que no era literal los 15 minutos, pero vaya, está tan frecuente en la comunicación que a veces la podemos malinterpretar. Y ese es vamos a hablar de pros y hablaremos de contras de la metáfora, ¿no? De hecho, es imposible hablar sin metáforas. El lenguaje de por sí es simbólico. No es siempre literal, con lo cual las metáforas las llevamos en la mochila, en los bolsillos y allá donde vamos, porque de otra manera no podríamos hablar, no podríamos ejercer el simbolismo que tiene el lenguaje en sí si no fuese a través de metáforas, ¿no? De hecho, algo que dices me parece muy importante, y lo has dicho muchas veces en tus podcasts, en tu trabajo, es que incluso olvidamos muchas veces, las personas, me estoy incluyendo en el grupo de personas, a veces olvidamos que las palabras no son la experiencia, ¿no? Son solamente una etiqueta, una herramienta para describir la experiencia. Entonces, por sí mismo, como bien lo dices, ya no es, ya ni siquiera la literalidad que entendemos perfectamente en el lenguaje que se refiere cuando algo es literal, pero ya la misma literalidad ni siquiera es la experiencia como tal, porque tú y yo podemos ir a una reunión e incluso si decimos que fue entretenida, digo yo, y tú dices que fue divertida,
son dos palabras que algunos podrían usar como sinónimos, pero como bien decía Omar Fuentes, que ya lo mencionabas, mi colega muchos años en este tipo de cursos, de algún maestro que tuvo en lingüística, no recuerdo el nombre, si no lo citaría también, pero que decía, si tenemos palabras diferentes es porque significan algo diferente, aun cuando son sinónimos. Entonces, aunque dos personas usen entretenido y divertido como sinónimos, que yo no lo usaría como sinónimo tal cual, pero una te entretiene, lo que eso pueda significar, la otra divierte, serían cosas diferentes. Y estamos hablando de la misma reunión, o sea, estamos refiriéndonos a la experiencia con dos palabras que no son la experiencia como tal, porque esas son las palabras, y de ahí ya empieza a generarse toda una serie de películas en nuestras mentes del que está el oyente, que tiene que ver con metáfora, que tiene que ver con muchísimas cosas, definitivamente. Eso es una parte importante que se debe de entender hoy en día que está tan de moda el storytelling, como lo mencionabas también, para nosotros era el pan de cada día, de hace 20 años, 25 años, pero bueno, ahora es más un tema incluso de moda, muy bien manejado por algunos, hay que reconocerlo, que algunos que ni siquiera conocen nada de lo que nosotros, tú y yo hacemos, hay quienes lo hacen impresionantemente bien, como hubo quienes lo hacían impresionantemente bien hace 500 años, antes de que todo esto existiera, ¿no? Pero el storytelling está de moda porque tiene un efecto, porque funciona y porque a la mente nos gusta, a las mentes humanas nos gusta eso, ¿no? Involucrarnos. El otro día empecé a soltar solamente anécdotas de cómo surgió la programación o lingüística y de inmediato aparecen 4 mensajes, lo estoy haciendo a través de una aplicación que se llama StreamYard y transmitiendo a YouTube y a Facebook simultáneamente, y aparecen mensajes en ambas redes. Me encantan estas historias, o sea, porque la gente, voy a decirlo como digamos en México, incluso aparte la gente es chismosa, ¿no? Le gusta la historia y qué pasó, y oye, pero ¿y entonces por qué pasó esto? Entonces eso los engancha, los involucra y es una forma de cierta forma también de educar, por supuesto, ¿no? O de maleducar en muchas ocasiones también. La manera tradicional de transmitir el contenido en la prehistoria, antes de que existiese el lenguaje escrito, era a través de las historias, y durante la gran mayor parte de la historia de la humanidad fundamentalmente el conocimiento se transmitió de forma oral, con lo cual estamos muy predispuestos a escuchar historias y, como tú dices, nos encanta sobre todo cuando tienen que ver con anécdotas del protagonista que las cuenta. De hecho, llegados al punto de que en muchas ocasiones, en alguna ocasión me ha pasado que dejo una historia colgada voluntariamente y la gente me reclama, no, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No nos dejes así, ¿qué pasó? ¿No? Pues bueno, pues ese es el efecto, o uno de los efectos de las historias. Hay una anécdota divertida de John Lavalle. Los que no sepan, John Lavalle es el presidente de la Sociedad de Programación Neurolingüística, mano derecha de Richard Bandler, ya a estas alturas creo que ya son 30 años que lleva con él. Y John cuenta que él sigue con Richard porque la primera vez que lo vio dejó una historia inconclusa y todavía quiere saber el final, ¿no? Entonces lo dice en plan broma, pero muchas personas de verdad lo toman como si fuera serio porque sí genera mucho ese efecto. Y ya podremos hablar de esto unos minutos más adelante, pero una de las herramientas que utiliza Bandler precisamente es esto, ¿no? Dejar la historia inconclusa porque genera en muchos esa sensación de tiene que terminar, tiene que haber una resolución a esto que estás contando. Entonces, sí, John lo dice en plan de broma, pero porque está ilustrando también metafóricamente un punto, que si dejas una idea abierta, para concluirla después, porque es importante, obviamente, pero es porque genera esa sensación, aun cuando a veces es inconsciente, de algo más falta, algo más tiene que haber. Y John, por eso decía, que él sigue estando en los cursos con Richard porque está esperando que termine finalmente esa historia algún día, ¿no? Entonces, así sucede, ¿no? Oye, ya que me das pie, Gabriel, tú has trabajado, te has formado y has trabajado. ¿Es metafórico esto de que me das pie o es...? No, es literal, es literal. Te lo voy a pasar a través de la pantalla de Zoom. Okay. Has trabajado y te has formado con los más grandes, ¿no? Y has mencionado a John Lavalle y te quiero preguntar cuáles son las cosas o qué es lo más importante que has aprendido de ellos. Por ejemplo, de John. Bueno, son varios personajes de los que he aprendido. Algunos fueron maestros, algunos porque
incluso pagué para ir a la formación, como sería el caso de John, Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts, Steve, Andreas, varios otros. Y otros con de los que aprendí que fueron más bien colegas en su momento, como sería Eric Robbie, el mismo Omar Fuentes, vaya, el mismo Oscar Fernández, que pocas veces hemos colaborado porque siempre huye, es bueno huyendo de esas colaboraciones, pero también se aprende siempre. Y el caso de John, por ejemplo, John tenía, hay dos cosas valiosas, hay muchas más, pero dos valiosas que puedo compartir en estos momentos de John. Una es que siempre preparaba lo que iba a hacer. La gente lo escuchaba en el escenario, a lo mejor siendo muy aparentemente espontáneo, pero sus historias, sobre todo la parte de las historias, él contaba, nos compartía que en el trayecto de New Jersey, donde vivían anteriormente, a Orlando, Florida, que era donde realizaban las formaciones todo ese periodo que yo estuve con ellos. Por lo último que supe, ya se mudaron también a Florida, tengo entendido, no estoy seguro, pero el caso es de que hacían ese trayecto que es de muchas horas conduciendo, llevando su auto con los equipos que se requerían, y que durante ese trayecto iba ensayando las historias. Y lo curioso, los que lo conocemos, y aquí viene un poco de crítica, es que año tras año eran casi las mismas historias, pero eso no quitaba que en el trayecto todos los años volviera a ensayar la historia, cómo la iba a presentar. Entonces creo que un punto importante es la preparación. Habemos, y me incluyo ahí, algunos que de repente somos muy espontáneos y podemos improvisar algunas cosas con cierta facilidad, pero no necesariamente tiene que ser así. El caso de John es un ejemplo de alguien que prepara sus historias, las piensa, las practica, siempre lleva a alguien que lo acompañe por cualquier cosa en los viajes, algún colega, y con él le va contando las historias y va haciendo pequeños ajustes y afinándola. Entonces creo que esa sería una importante de John. La otra de John era la importancia, el peso que le pone a las palabras, a la precisión de las palabras que eliges. Entonces fueron dos de las cosas importantes que aprendí de John, hablando del tema del que estamos tocando en estos momentos, porque otro que digo nada más porque me gusta mencionarlo, es su lealtad a su pareja, a su hijo, a su madre, a Richard Bandler mismo. Es una persona que tendrá otras cosas que dejaré para otros momentos de hablar, pero en cuanto a su lealtad a esas personas centrales en su vida es casi incomparable con cualquiera que yo conozca. Pero sí, la parte lingüística, y para los que nos escuchan, si quieres ser más persuasivo, usando, hoy estamos hablando de las metáforas, pero en lo que sea es la preparación, la práctica. Él no dice, yo creo que es más o menos un 80-85% lo que dice ya fue ensayado. Obviamente ese ensayo le permite improvisar en el momento, si está hablando contigo, sacar una historia que es relevante a lo que está sucediendo, pero esa historia ya la ensayó. Entonces, que quede claro, no es que ya sabe qué va a decir en una conversación cualquiera, pero las herramientas que usa es como si ya las tuviera preparadas. Yo como tenista que fui en su momento profesional, después padelista, ahora que en España es tan grande también el pádel, lo puedo mencionar, hace 25 años era muy, apenas empezaba a crecer el pádel en España, pero yo que jugué esos dos deportes, la práctica, las horas de entrenamiento del golpe de derecha, el golpe de revés, el servicio, permitía que llegabas a un partido y no necesitabas planear qué vas a hacer en el siguiente golpe o el siguiente punto, simplemente reaccionas, pero por algo que ya tienes ensayado miles de horas. Ahora que dejé 25 años el tenis y empecé hace un mes, estoy retomando a ver si el próximo año juego ya con los viejitos para veteranos, fallo algunos golpes porque mi mente me dice sí lo sabes hacer, pero la memoria muscular, aunque no está en la precisión que debería estar por la falta de práctica. Entonces, otra vez usando una metáfora, pero es un poco lo mismo que aprendí con John, que él preparaba sus historias y ya lo tiene el golpe al revés hecho. Si llega la pelota al revés, tira el golpe al revés. Si no llega al revés, no usa el revés porque sería absurdo. Lo mismo con sus historias, ¿no? No es que ya esté ensayado todo lo que va a decir en una junta de negocios, pero ya tiene muchos elementos ensayados por si aparece A o aparece B o aparece C. Eso sería, creo que, algo muy valioso para los oyentes que aprendí de John. Uh-huh. Vamos a los tótems. John Grinder. John Grinder, es curioso. John Grinder a mí me parece que una persona
con muchísimos conocimientos en el área de la programación lingüística. Evidentemente fue uno de los fundadores. Historia, los que no conocen bien la historia, estrictamente hablando, John Grinder empezó como prácticamente alumno, así lo dicen Stephen Gilligan y varios de los que estuvieron en ese grupo original, David Gordon, Leslie Cameron y demás. Pero no era un alumno tal cual de Bandler. John Grinder, para que a Richard Bandler le permitieran hacer las clases que empezó a hacer en la Universidad de California en Santa Cruz, el rector Gregory Bateson le pidió, le impuso como condición que tuviera un maestro, un docente, alguien ya que daba clases en la universidad como supervisor, porque Richard era estudiante cuando empieza todo este proyecto. Bandler tenía 22 años. Y entonces él conocía y se acercó a este maestro de 32 años en ese momento, John Grinder, para que lo supervisara, porque le parecía que era alguien con el que podía tener la empatía. Y resulta que viendo las clases, Grinder y aprendiendo de lo que sucedía, le propone, eso está en el libro de John Grinder, aquí puedo hablar de la versión de uno o de otro, pero me gusta darle también crédito a Grinder, asumir que no solamente un lado de la historia sea la correcta. Y Grinder en su libro Whispering in the Wind, él menciona que le propone a Bandler, enséñame a hacer lo que haces, cargada de presuposiciones, eso, o sea, Bandler ya lo podía hacer y tendría cierta habilidad para enseñársela, si no, no te diría de nada, enséñame a hacer lo que haces y yo te ayudo a estructurarlo para poderlo enseñar a otros. John Grinder era un maestro de lingüística, tenía ya doctorado en lingüística, era muy cercano en ese tiempo, seguidor y cercano, llegó a estar cerca de Noam Chomsky, muy famoso para cualquiera que estudia cualquier tema sobre el lenguaje. Entonces, John Grinder, yo cuando estudié con él, realmente no tocó ningún tema sobre el lenguaje en esas formaciones. Tengo material de él también grabado, donde está enseñando sobre procesos de modelamiento, que le llaman algunos modelar, etcétera. Tampoco se centra gran cosa en el aspecto lingüístico. Tiene una gran personalidad, tiene un buen dominio de la información, evidentemente. Yo en lo personal, los materiales que tengo en audio me parecen mucho mejores que la presentación en vivo que hice porque fue en español y la hizo en español y no fluye en el español con la misma facilidad que en el inglés. Entonces a mí me gusta más su material en inglés por las evidentes limitaciones que percibo en esto. Pero es una persona es muy evidente en cualquiera de los fronts, es una persona muy preparada. Entonces creo que una de las cosas que yo me llevo de él, para no desviarnos a temas que no tendrían nada que ver con el tema lingüístico de persuasión, es otra vez el aspecto de la preparación, que es una persona estudiada, una persona que al margen de estar en una disciplina hasta cierto punto controversial, porque para algunos que si es ciencia, no es ciencia, bla, 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 tiene un doctorado en lingüística y es una persona que se preparó muchísimo en muchos temas alrededor de lo que es este aspecto, ¿no? Entonces, no podría decir alguna cuestión puntual acerca del lenguaje, aunque podríamos decir que él fue el fundador, el creador de algo que le llamó el modelo de precisión, que tomó lo que se llama el metamodelo en la PNL y lo redujo, lo trabajó en sus términos, lo hizo más elegante a reducirlo a solamente los 5 patrones que le parecían que eran necesarios para esos cuestionamientos, esas preguntas. Y en ese sentido él se enfoca mucho en la precisión, como el nombre lo indica, en especificar. De hecho, son famosos sus alumnos, es fácil de identificarlos porque normalmente tienen una fascinación por la palabra específicamente, ¿no? Específicamente a qué te refieres, específicamente cómo lo haremos. Y aunque lo hacemos plan broma, tú y yo y algunos otros que hemos colaborado y conocido por muchos años, pero eso podría ser un punto favorable o algo aprendizaje de John Grinder, la especificidad, ¿no? Irse a lo específico y a lo detallado. Ese sería esto. Y vamos al number one. Vamos al número 1. Al número 1, ¿no? Vamos a Richard Bandler. Perfecto. ¿Qué aprendí de mí? Ah, no, de Richard Bandler. Por un momento pensé que me pondrías en el número 1, pero bueno, iluso yo si esperaste hasta el capítulo. Correcto. Soy hasta el 107, no, ¿cómo podría estar yo en el 1? Puedo ser mal amigo, pero no incongruente. Sí, correcto. Bueno,
En el caso de Richard Bandler, que muchas veces, y ahí sí tuve mucha más colaboración, mucha más cercanía en su casa, en la mía, etcétera, uno de los aspectos más importantes de Bandler es que aprendo de Bandler, vaya, me parece que es la comprensión que él tiene de dos aspectos del lenguaje. Uno, que cada vez que una persona habla está expresando, reflejando algo de sí misma. Entonces podemos obtener mucha información, mucha más información que lo que la gente cree que obtenemos de solo las palabras, porque hay cosas que están ahí sin que sean explícitas, que están ahí sin que sean evidentes. Tú lo sabes perfectamente y lo has comentado en otros momentos, en otros podcasts, pero existen las presuposiciones, existen las implicaciones, existen las premisas de algo que se está diciendo, premisas implícitas. Entonces, hay muchas cosas que puedes obtener de lo que una persona dice sin que la persona sepa que te las dijo, simplemente por lo que ya dijo, y que no estás inventándote cosas, no son alucinaciones ni disparates, nada más porque quieras pensar, no, porque la persona basándose en lo que dijo puedes extraer mucha información de lo que piensa, de sus creencias, sus valores, etcétera. Entonces ese sería por un lado. Y por otro lado, en la parte del lenguaje, el impacto que tiene el lenguaje en la mente del oyente, que todo lo que digas va a influir de una u otra forma a lo que representa en su mente el oyente. Por supuesto, el oyente puede estar totalmente distraído en otra cosa y no representar nada de lo que tú querías. Sí, sí sucede, es una de las desventajas de toda comunicación, pero en las metáforas aún más, ¿no? Que la persona de repente la asoció, ya se fue a una película y está por allá en Hollywood, mientras tú estás queriendo hacer otra cosa. Pero la comprensión que él tiene, por eso mucha gente no comprende por qué no deja que la gente tome notas en sus cursos, por qué no hay presentaciones de PowerPoint y demás, y es porque quiere que la gente imagine las narraciones que él está haciendo, es que se formulen de alguna forma que crean estas representaciones en su mente, estas películas, y esto les da una experiencia, es una experiencia, vamos a llamarlo virtual, porque no es una experiencia a lo mejor a veces vivida como tal, pero que se puede llegar a sentir como si lo estuvieran viviendo por asociarse a los personajes, a la narración o cualquier cosa que está él contando. Entonces, esa comprensión de Bandler del impacto que tienen las palabras en la mente del oyente, cómo representa lo que está escuchando, me parece que eso fue muy importante. Uniendo a Bandler y a John Lavalle, que ya mencionamos previamente, un ejemplo muy sencillo, el simple hecho de usar un adverbio, ¿no? Es muy diferente decir voy a comer y regreso, a decir voy a comer rápidamente y regreso. El simple hecho de agregar el rápidamente hace que la representación mental del oyente sea otra y que la interpretación o significado que se le dé sea otro en ese sentido. Entonces, detalles así, la utilización de sinónimos, decía, la utilización de ciertos adverbios, los adjetivos, como si decimos por poner un ejemplo muy, muy evidente, muy simple, pero decimos una casa grande, ya nos está implicando, hablando de la otra parte, que hay otro tipo de casas. Si todas fueran grandes, sería absurdo andarla describiendo, calificando de esta forma. Entonces, ese tipo de cosas simples, pero muy poderosas a poner atención en las palabras, son quizá de las cosas más importantes que aprendo de Bandler en términos de la comunicación, de la parte lingüística, porque evidentemente aprendo de él, sí, muchísimas cosas más. Una de ellas que he repetido en muchas entrevistas, en muchos programas, en muchos lives míos, es cuando hacemos un personal enhancement, un taller de desarrollo personal, que a la fecha sigo siendo la única persona con la que Bandler lo haya hecho en 40 y tantos años de realizarlos. Los ha hecho solos o 2 ocasiones él conmigo, trabajar con las personas terapéuticamente con un grupo reducido durante 3 días. Y estábamos preparando uno de estos y le pregunto, Richard, ¿tú qué es lo que haces con la información que nos mandan? Porque nos mandan, yo ahora actualmente mando un cuestionario, pero en ese tiempo era libre, es lo que llamaba Richard un wishlist, una carta a Santa Claus, y había quien mandaba 70 páginas y había quien mandaba una. Pero le digo, ¿tú cómo las evalúas, las revisas? Le digo, yo tengo mi propio sistema, obviamente basado en lo que había aprendido con él y algunas otras personas, pero tengo curiosidad, ¿tú qué es lo que haces? Y le pregunté, parecido a nuestro amigo Jauma, ¿qué es lo primero que haces? Y sin perder en un instante, en un beat, me contesta, busco lo que no está ahí.
Y con eso ya para mí fue valiosísimo, pero todavía agregó, busco lo que no está ahí, que explica todo lo que está ahí, o lo que no está ahí, que resolvería todo lo que está ahí. ¿Qué no está, qué no me está diciendo la persona que explica todo esto? ¿Qué no me está diciendo la persona que resolvería todo esto? Y entonces a veces es tan simple y tan aparentemente fácil como la persona no está mencionando el aspecto de su relación con su madre, ¿no? Y sigue siendo algo que por todos lados aparecería porque está en presupuesto, porque está implicado, porque y la persona no lo menciona. Evidentemente, cada vez que hablamos no decimos millones de cosas que podríamos decir, pero ya cuando lo contextualizas a todo lo que sí te está diciendo, porque eso es importante para los oyentes, no es ¿qué no me dijo? No, no me dijo qué equipo de béisbol le gusta. A lo mejor ni le gusta el béisbol, o sea, no es cualquier cosa, es contextualizado por todo lo que sí dice la persona. Qué no ha dicho? ¿Qué no ha expresado? ¿Qué no me ha compartido? ¿Qué creencia está detrás de muchas de estas cosas? ¿O qué creencia no está presente que resolvería la mitad de las cosas que la persona está diciendo, ¿no? Y por poner un ejemplo muy simple, simple a mi parecer, evidentemente no para todo el mundo es tan simple, pero había una persona que incluso colaboró con nosotros algunas veces con temas de internet, que manda una lista de muchas páginas y no sé, quiero poder moverme entre dimensiones y quiero poder parar el tiempo y van una serie de cosas que parecían más para una serie de una película de superhéroes o de multiversos de Marvel, pero antes de que se hicieran famosos los multiversos y todas estas cuestiones. Pero en el punto, me acuerdo todavía que era entre el 70 y el 80, habrá sido por ahí el 73, decía, quiero aprender a relajarme. Lo está leyendo, Richard suelta una carcajada, esto no estaba la persona presente, estábamos él y yo nada más, y suelta una carcajada y dice, tienen que empezar por relajarse, o sea, ya si llegará algún día lo demás, pero entonces, ¿y por qué menciono esto? Es porque de lo que se da cuenta es de eso lo mencionó, pero todo lo que no estaba diciendo, toda esta ansiedad de alguna forma, toda esta quiero ser importante o quiero lograr algo, quiero trascender, pues empieza por relajarte, ¿no? Y ya me iría un poco más allá, empieza por aceptar quién eres y lo que tienes y por ser feliz con eso. Mensaje de Bandler muy frecuentemente, antes de pensar en detener el tiempo y moverte entre universos y dimensiones, ¿no? Entonces, la misma persona dijo, quiero aprender a relajarme, pero de ahí fue como la punta de todo lo demás, del iceberg, de esa ansiedad de quiero ser importante, quiero ser algo más, ¿no? Y entonces, es una de esas cosas importantes que aprendo de Bandler. Y sí, evidentemente mi trabajo fue mucho más influenciable, mucha mayor influencia de parte de Bandler, de John Lavalle, porque trabajaban juntos desde que los conozco. Hubo influencia menor, pero parte de Grinder, tuvo la influencia de Robert Dilts. Empecé con Robert Dilts mucho antes que Bandler. Robert Dilts, en aspectos lingüísticos, tampoco mucho gran. Su trabajo de los slide of mouth, patrones de habilidad de palabras, es muy bueno, pero no me tocó que lo trabajara ni siquiera mucho en los talleres. Estuve en 6 talleres con él. No hacía mucha referencia de esto, pero la parte de Robert Dilts que yo me quedaría es ese ir más allá. Siempre quiso ir más allá, como lo he dicho en algunos otros momentos. No siempre estoy de acuerdo con a dónde van más allá, fuera Robert Dilts o hay muchos otros, pero sí aplaudo la intención de ir más allá, de con el conocimiento adquirido, buscar hacer algo más, ¿no? Entonces no siempre acertamos, yo lo he intentado también varias ocasiones, creo que he acertado en algunas, no necesariamente en todas, pero es ir un paso más allá, eso creo que Robert Dilts a mí me lo comunicó, inconscientemente, porque veo que no fue algo que para todo mundo lo adquiriría así. La mayoría se vuelven seguidores y entonces repiten lo que diga Robert Dilts o lo que diga Bandler, lo que diga lo que fuera, sin querer ir más allá. A mí, cuando conozco a Dilts y se la pasa hablando de Bandler y de Grinder, primero me generó más interés por ir por Bandler y Grinder también, porque dije, bueno, hablas de ellos, por algo será, pero también valoro, y desde entonces valoré el que él tomó lo que aprendió de ellos y trató, con éxito o no éxito, eso ya lo dejo al juicio de cada persona, pero ir más allá con las cosas. Eso creo que lo aprendo de cierto ejemplo de Robert. Ya lo traía yo de cierta forma también, pero creo que se influencia Robert.
Y agregaría yo un nombre más, porque habíamos brevemente mencionado de hacer algunas referencias de estos, y mencionaría a Tony Robbins, que es tan criticado y tan amado, es tan curioso. En el caso de Tony Robbins, para mí hay cosas que aprendo de él, y aún más después de separarme de Bandler, de dejar de trabajar con él, que fue precisamente el quererlo hacer accesible para todo el mundo. Me queda claro, sin que conozca personalmente a Tony Robbins, a los demás sí, pero a que Tony Robbins tomé muchos cursos, pero no diría en línea, que eso es actualmente, sino grabados en videos, en audios y demás. Pero él trató de hacerlo accesible a todo el mundo. Mucho en el fondo seguramente por un interés comercial, ¿no? Porque definitivamente es el que más dinero ha hecho de todos los que hacen programación o lingüística. Pero al margen de que haya ganado mucho dinero haciéndolo, creo que eso también fue muy importante para mí, el cómo lo haces accesible para la gente, para cualquiera, porque en algún momento yo no lo hice, llegué a recibir el comentario que en mis formaciones junto con Omar ya se necesitaba doctorado para participar, y esto me lo dijo una chica que es muy preparada, y ella me dijo, yo ya decidí ya no ir, es que ya era demasiado elevado. Y creo que eso lo disfruté mucho en su momento, pero creo que eso fue un error desde el punto de vista no nada más comercial, porque evidentemente puedes percibir menos haciéndolo así, pero además es hacer el conocimiento accesible para todos. Y eso creo que Tony Robbins ha hecho un trabajo interesante en ese aspecto. Y ya ni para no extendernos, porque te dije que eso podría pasar, hay personajes como Eric Robbie, un obsesivo del estudio sobre la lingüística y las teorías de la barra X, y se pone a ver de Jackendorf y él fue el que nos introdujo a se me fue ahorita del Language Instinct, del instinto del lenguaje, se me vino y se me fue a olvidar el nombre, que Omar Fuentes lo menciona mucho también, pero bueno, se nos fue, él nos introdujo al trabajo de estos lingüistas y estas personas. Omar Fuentes es otro que siempre fue muy influyente en mi conocimiento de todo esto, porque yo tenía las ideas y muchas veces no tenía el antecedente teórico, científico, y él se puso a leer todos los libros, todo. Así como los que tienes atrás. Él, todo. Sí, Se lo leyó todo. Incluyendo a veces, esto era divertido, que su esposa luego le preguntaba, pero este libro, cuando llegaba, pues ya lo tienes. Dice, no, pero esta es la segunda edición. Dice, hay que tener algunas páginas diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, también una influencia en ese nivel de preparación, pero también en comprender algunas cosas. Yo hablaba de árboles de argumentación, porque me parecía que era como un árbol, y después él me dijo, no, sí existen los árboles de argumentación, y ya me lo corrigió de cómo se harían en la lingüística, ¿no? Que era casi lo mismo, nada más que lo simplificaban un poquito más que lo que yo hacía. Y lo mismo que él me dijo, lo que era un silogismo. Yo le dije, no, por ejemplo, yo veo que Bandler hace esto, y si esto, entonces lo otro. Dice, eso se llama silogismo. Dije, no. Y me dijo, el que tú estás haciendo es hipotético. No es hipótesis, es que eso es lo que es. O sea, él me dio la terminología de muchas cosas. Yo la detecté, y esto ya es otra historia para otro momento, pero sí, muchas personas aportaron en ese sentido. Y Óscar Fernández, lo voy a mencionar, Óscar Fernández, que él, en los grupos cuando te conocí tenías mayor influencia solamente porque llegabas, o sea, las chicas empezaron a arreglarse más, nada más porque llegaba Óscar. Y parece que estoy bromeando por molestarlo, pero hablábamos de esto antes de iniciar. Hoy en día es el quién eres, el cómo te ves, y no necesariamente tienes que ser atractivo, pero la parte de la presencia como tal ya tiene un peso en todo esto. Y para tus oyentes que no lo sepan, te pusimos un apodo en aquel tiempo. En México llegaba y tenía un look diferente al del día de hoy, y entonces se parecía a un actor en ciertos aspectos, y entonces se le puso el gato con botas, ¿no? Para no decirle Antonio Banderas. Y es interesante ahora mencionarlo, me vino a la mente en este momento porque es una metáfora finalmente, o sea, era una forma, pretendíamos con este apodo molestar un poco a Óscar, sí, pero además todo lo que transmitía y proyectaba, porque desde la asistente que teníamos, mi esposa en aquel tiempo, a colaboradoras, un par que llegaron a ver,
y alumnas, pues bueno, todas estaban vueltas locas con el actor de Hollywood, que no era actor de Hollywood, pero la metáfora además acrecentaba esta idea, y eso también tiene un impacto. Te cuento rápidamente para molestarme ahora yo a mí por un instante. En una presentación eran 2.500 chicas de Avon o Avon, o como lo pronuncian, no sé, en España, Avon. esta empresa de cosméticos. Se me ocurrió contar una historia de cómo le gustaba en ese tiempo a mi esposa, insisto, en ese tiempo, un actor mexicano que salía en una serie de televisión, una telenovela, y que traía el pelo largo y que vestía de cierta forma. Y yo lo dije a propósito porque yo traía el pelo largo en ese momento y estaba vestido de esa forma, y era para crear esa asociación en la mente de las chicas. Y termina la presentación y se acercan a pedir que les firme autógrafos, y algunas pensaban que yo era el actor. O sea, por la pura asociación de la idea que hice, era, ahorita se me fue el nombre del actor, pero en ese tiempo estaba muy de moda en México, y, y crearon esa asociación. Entonces yo sabía lo que estaba haciendo con esa metáfora, como sabíamos lo que estábamos haciendo con el buen Oscar, hacer la metáfora de que era el gato con botas, Antonio Banderas. ¿Y por qué? Por el look que traía Oscar, y además porque no habían tantos españoles en ese momento en la formación. Entonces el acento, en la forma de pronunciar, aunque no fuera igual, se asemeja por obvias razones, que si yo llego a muchos lugares me dicen de repente Speedy González, ¿no? O sea, porque era la referencia que a lo mejor muchos de tenían. Hoy en día es más globalizado, pero de repente es Speedy González, que fue muy bien con el gato con botas, porque Speedy González... Se acabó mal. Sí, sí, sí. Sí. Queridos oyentes, esta es mi gran contribución al mundo de la persuasión, ser el gato con botas en México. Hasta aquí llegamos, este es mi techo profesional, llego ahí. Oye, Gaby, una de las cosas que cuando yo venía de... Es que casi me da vergüenza decir que aquello era PNL. Tú sabes, mi recorrido de tercera, yo venía de estudiar PNL con otra gente y tal. Primero con algo que se asemejaba a la PNL, pero que de hecho era PNL con apellido, imagínate, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que más sorprende cuando te conozco, cuando empiezo a hacer cursos contigo, cuando hago cursos con Bandler, es, sobre todo con los de Bandler, es que el curso o las sesiones son una sucesión de metáforas. Y eso choca mucho porque estamos más acostumbrados a las formaciones más estructuradas, con más contenido. Ahora voy a emplear este término, aunque no sea muy preciso, más contenido literal, ¿no? Estructural, por así decirlo. Allí no, allí es, sobre Sí. todo, insisto con Butler, metáfora tras metáfora tras metáfora. Vale, primero, ¿por qué lo hace así? ¿Y qué aportan las metáforas que no aportan otras herramientas? Desde el punto de vista del aprendizaje. Sí. Yo creo que uno de los puntos importantes de la metáfora, de los puntos muy a favor de la metáfora, es que, regresando a eso que mencionaba de Bandler, de que produce experiencias en nuestra mente, cuando está una narración, una historia, un storytelling, una metáfora, es atractiva, vamos a llamarlo así, la persona se engancha, la está viviendo. Vamos a pensarlo así, decía mi primer socio, que vive en Madrid hace algunos años, pero que trabajamos juntos hace 30 años, él, lo poco que había aprendido todo esto de PNL, él decía que el aprendizaje era más fácil acordarte de una película, Star Wars decíamos en aquel momento, era más fácil acordarte de las escenas de la película que acordarte de lo que viste de lo que viste en una clase de matemáticas o en una clase incluso de historia, ¿no? Dices, hay más gente que se acuerda de la historia de Star Wars, ficción, que de la historia de su país o de su ciudad, ¿no? Entonces, creo que cuando contamos historias, cuando hacemos metáfora, si lo hacemos bien hecho, creamos experiencias multisensoriales, de alguna forma, aunque es en la cabeza del oyente, que es más fácil que queden asociadas, que queden aprendidas. De la misma forma, ya no nada más es un concepto
sino es un concepto llevado a una práctica hipotética, porque está imaginaria, pero donde ya estás viendo lo que sucedió. Entonces, si estás contando una historia en donde te acercaste a una persona y al darle un abrazo sentiste que la persona estaba sumamente muy fría, ¿no? De alguna forma parecía que algo le estaba sucediendo. Si lo haces en una narración suficientemente descriptiva, la persona va a identificar esto, y si a lo mejor ahí vas a hablar de un trastorno emocional o de una enfermedad física que está sucediendo, las personas ya están viviendo en su imaginación la forma de diagnosticarlo. Si solamente haces un listado de una persona con este trastorno, baja la temperatura de su cuerpo, bla, 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 y pasa esto, y pasa esto, y pasa lo otro, intelectualmente lo comprendes, pero no lo has vivido, ¿no? Entonces, creo que la metáfora nos permite tener la experiencia sin haberla tenido. Nos permite vivir ciertas cosas en nuestra propia mente que de otra forma nosotros no hemos vivido, y entonces el aprendizaje queda más como muchos aprendizajes que tenemos en nuestra vida porque las vivimos tal cual. Uh-huh. Creo que también por eso es importante, ahora metiendo otro elemento de metáfora brevemente, porque ya sabes que yo me voy por todos lados, pero es porque mi película favorita de muchos años es Top Gun Maverick, la nueva de Tom Cruise, que ya ganó el doble, que es su segunda película más taquillera. Ya una sola película tiene el doble, tiene lo mismo que la segunda y la tercera más taquilleras de su historia, pero es por muchos elementos, y en mi caso en particular, que no es el tuyo, pero sentir que ya pasaron algunos años, que ya no eres el jovencito de la original, ¿no? Ya no eres el adolescente, y verlo reflejado en la pantalla, cómo han pasado los mismos años, tanto en físicamente, pero en algunas, a veces hasta culpas, algunas situaciones, creo que hace que las personas de nuestra edad, perdón, de mi edad, se asocien con lo que está pasando de una forma diferente, que eso funcionó, pero además el hacer que todos los actores se subieran a los aviones y las escenas, las cámaras ahí, verlo en el cine, que él no quiso que saliera en streaming, sino directamente hasta que se pudiera en el cine, hace que te asocies de una forma distinta. Entonces, hago esta referencia porque es parecido a cuál es la ventaja, uno de los beneficios de la metáfora enseñando, es que la persona viva parte de lo que está sucediendo cuando escuchas la narración. Además que decíamos que nos gusta, en México le decimos el chisme, le dicen cotilla allá, no, el chisme también, el chisme también. El chisme, ok. No, es el estar ahí, qué pasó y qué sucedió, entonces resulta más atractivo, y entonces el estudiante, por decirlo de alguna forma, se involucra un poco más emocionalmente que si solamente es una descripción teórica, ¿no? Entonces creo que es una herramienta muy valiosa en ese sentido, que además nos permite trabajar con las emociones de las personas en ese sentido. Pero tú sabes que hay personas, asistentes a los cursos, que les intranquiliza o incluso les molesta el hecho de que toda la sesión sea una sucesión tras otra de metáforas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? Porque sé que tienes algún matiz con relación a esto, en referencia con lo que hace Bandler. Yo luego te doy mi opinión. Sí, claro. Yo creo que pero voy a empezar por compartir una experiencia que tuve. Cuando estaba yo junto a Bandler haciendo formaciones, y que finalmente la gente se acostumbra a que ese es el estilo y les gusta a mucha gente, evidentemente, y va regresando. Yo empecé a hacerlo para en cualquier contexto, en cualquier situación, y en una ocasión me contrata una empresa y estoy haciendo todas mis historias como tanto les gustaban a todos los alumnos de PNL, y a la mitad, en un receso que hubo, me dice la persona que me contrató, dice: Gabriel, pero es que necesitamos que empieces a enseñar algo. ¿Por qué? Porque la expectativa de esa audiencia era completamente diferente a solamente las narraciones. Entonces, ahí yo, a partir de esa experiencia, se reforzó algo que me percaté la primera vez que traje a Bandler a México, que hubo gente que se salió el 30% del grupo se terminó saliendo, no le gustaban las historias, no le parecía que estaban aprendiendo nada. Y esto, a la conclusión que me llevó, y se fue reforzando y con los años cada vez más, es que la metáfora es una herramienta muy valiosa, muy poderosa, pero que no es más valiosa que el saber cumplir con las expectativas de la audiencia. Entonces, si una audiencia está esperando que le des una explicación detallada de las cosas, no quiere escuchar anécdotas.
Una o dos vendrán muy bien, o 5 o 10, dependiendo de la duración de lo que vas a hacer, pero no puedes exagerar y todo hacerlo con metáforas si están esperando una descripción detallada. Lo mismo sucede al revés. Alumnos míos y de Bandler que fueron a ver a Robert Dills, que no usa más que puras descripciones y explicaciones normalmente, de vez en cuando alguna metáfora, se aburrían tremendamente de esto y esto a qué horas hace algo que sea, que lo vivas y que lo sientas. Entonces, yo creo que aprender a usar las metáforas es, regreso a mi metáfora del deporte, del tenis, y me vino hasta el nombre de un querido amigo que ahora es director en Mastercard, en un puesto muy importante a nivel global, pero que tenía muy buen golpe de derecha, el drive, pero no tenía buen revés. Tenía revés aceptable al nivel que jugamos, pero era muy diferente los niveles. Entonces, si no trabajas en tener todos los golpes, todas las herramientas, pues siempre va a haber un punto débil que de algunas situaciones te va a costar. Si no sabes desarrollar la metáfora, habrán situaciones en las que por muy buena información que tengas, no vas a poderla transmitir con el mismo impacto. Y lo mismo que si nada más sabes hacer metáforas, que sería ridículo ser instructor y solamente saber hacer metáforas, porque habrá situaciones, contextos, momentos en donde lo que están esperando es que les puedas explicar algo. La mente racional quiere algo también. Entonces, para mí es muy importante ese balance. Hoy en día estoy retomando usar un poco más de metáforas. Unos años lo dejé, no dejé de usar metáforas toda la vida. Hablo y estoy usando metáforas en cualquier conversación, pero para enseñarme me obligué un poco más a ser más puntual y creo que era un poco como practicar el golpe de un revés o el que fuera para tener las herramientas y hoy trato de balancearlo un poco más en las formaciones, pero estando al lado de Bandler y que ya el público, la audiencia espera muchas veces esto, resulta sumamente valioso, muy fácil, porque no tienes prácticamente resistencia y fluyen mucho. Pero recuerdo aquella vez que me parece que estabas tú, cuando estudió Álvaro Gordoa del Colegio de Imagen Pública con Ujú. nosotros una certificación. Oscar era parte de nuestro equipo ya de entrenadores ahí ayudando, ya se había formado un año antes o alguna cosa así, no Sí. recuerdo en esa, pero Álvaro me cuenta tiempo después que él veía a la gente reaccionar a las historias y no entendía por qué estaban tan contentos y, o sea, no entendía. Y que eso le generó la curiosidad de a ver qué está pasando e involucrarse en entender mejor el proceso. Dice, si hubiera estado rodeado de gente que como yo no entendía nada, dice, hubiera sido otra historia, pero yo veía a la gente se reía y se fascinaban con lo que estabas haciendo y que si marcabas y hacías. Entonces, es el contexto. Yo creo que dependiendo de la audiencia, la herramienta que vas a poder usar y en ciertas audiencias puedes ir introduciendo poco a poco la herramienta y que la vayan valorando más. Pero ese es mi punto de vista. No sé si por ahí va la respuesta que esperabas de esto, pero creo que la metáfora es muy valiosa, pero es una herramienta. Y si para construir una casa siempre quieres usar el martillo, va a haber momentos que el martillo no va a ser útil y que va a ser hasta un obstáculo para lograrlo y que en muchos momentos va a ser, donde yo estoy en estos momentos se puede ver que hay madera atrás, o sea, pues, se clavó constantemente, o sea, cada muro, digo, hay unos de concreto también, pero cada muro tiene, cada tabla tiene como 8 clavos, o sea, cuántas veces tuvieron que clavar. El martillo fue usado infinidad de veces, entonces fue una herramienta muy valiosa para esta casa, pero en otras casas se habrá usado poco. Entonces, así percibo yo la parte de la metáfora. Sí, yo estoy más o menos de acuerdo contigo. Hay algún matiz que quiero hacer y es que para mí hay un condicionante muy claro que es el tiempo, también que tiene que ver mucho con el tipo de cliente que te contrata, en clientes corporativos, en clientes de empresa donde las formaciones son más reducidas, donde acostumbra a tener un público más acostumbrado a la racionalidad, al dato. eh, Tienes que jugar a favor de corriente. Eso no quiere decir que no utilices metáforas. De hecho, las vas a utilizar porque, insisto, es imposible hablar sin metáforas. Pero hay que darles de comer un poco lo que esperan. Pero también porque si tienen que reproducir un proceso que tú les quieres enseñar, el proceso tiene que ser claro inmediatamente o relativamente pronto. Y la metáfora es, bajo mi punto de vista, mucho más efectiva, pero requiere un trabajo posterior un poco más arduo, que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Es decir, yo Claro. por la experiencia, porque te he visto trabajar a ti, porque he visto trabajar a Vale, porque he visto trabajar a Omar,
porque yo lo he podido reproducir en mis formaciones, aunque mis formaciones sí que son más corporativas. El identificar qué está haciendo alguien cuando estás escuchando una metáfora, o lo haces luego, o te sales de la metáfora. Es decir, es muy difícil estar dentro de la metáfora, disfrutando de la metáfora, o haciendo que la metáfora, recreándola dentro de tu cabeza, y a la vez estar analizando pormenorizadamente lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si no lo haces así, tienes que analizarlo después. Y el problema es que mucha gente no lo hace. Entonces, yo sé que tú, por ejemplo, has visto, revisto y vuelto a ver infinidad de veces grabaciones de Bandler, para reproducir literalmente, incluso físicamente, los gestos, los marqueos, ¿no? Reproducirlos literalmente para entender lo que Bandler estaba haciendo en esos momentos. Y cada vez, te lo escucho decir, cada vez que lo ves, aprendes una cosa diferente, ¿no? Entonces, mucha gente no está dispuesta a hacer ese trabajo y necesita algo más inmediato. Claro. Entonces, para mí, en ese contexto, en ese tipo de contextos, las metáforas sirven sobre todo cuando quieres introducir una idea, una creencia que quieres que el público tenga y que ni siquiera se dé cuenta que la está obteniendo. Por aquello de no Claro. generar resistencias y etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, y ahí agregaría yo que también se entienda, es responsable decirlo así, que no porque hagas una metáfora o una historia con una idea de una, ahorita como decías, una creencia que quieres que una otra persona o un grupo acepte, no porque cuentes la historia ya también quedó la creencia en la mente de la persona. Es más fácil entrar por esa puerta de atrás, la llaman algunos, ¿no? En ese sentido con la metáfora, pero tampoco es magia y brujería, como le preguntan en alguna ocasión a Bandler, dice a una pregunta similar en este aspecto de la que tan poderoso sería para crear cambios en creencias. Dice, si yo nada más pudiera estar sobrevolando una ciudad con un megáfono, con algo en un helicóptero y que me pudieran escuchar mis historias y todos cambiaran su forma de pensar, dice, sería el rey del mundo, ¿no? No nada más porque escuches una narración o una historia aceptas las creencias y las ideas de los demás. Entonces, tiene que haber una preparación. Yo siempre lo dije, recordarás alguna vez que te haya tocado que lo mencionara, que programar la mente de otra persona es como bajar un programa a tu computadora. Y hoy en día ya las apps y es un poco más fácil y demás, pero en aquellos tiempos era muy común que en la caja, porque era físicamente, ¿no? Pero a un lado de la caja decía los requisitos del sistema. O sea, no podía ser cualquier sistema operativo, tenía que ser tal. Hoy en día también aplica, pero ya mucha gente se lo brinca y trata de bajarlo y todo el mundo trae el último iPhone o el último lo que sea. Pero en aquel tiempo era más frecuente que tenías que ver si de verdad era compatible el programa con la computadora que tú tenías, para empezar. Después, el espacio necesario en la memoria. Entonces, había una serie de condiciones y de requisitos, ya que verificabas que era correcto, bajabas, sacabas normalmente era un disco, lo que fuera, lo ponías en la computadora para bajar el programa a la computadora. Y después te preguntaba a la computadora, ya que lo bajaba, ¿quieres instalarlo? Cosa que era así como de, no, nada más lo quise bajar para llenar espacio, ¿no? Me pareció una pregunta a veces medio necia. Ya fui por todo el problema de comprarlo, de meterlo a la computadora, bajarlo, lo quiere download it, que decía en inglés, ¿no? Pero bajarlo a la computadora. Ahora, lo que es instalar es, no, yo nada más quería perder espacio. Y tiempo. Sí, tiempo, pero al final del día era otro proceso diferente, ya descargado era instalarlo. Esto metafóricamente cuando yo lo llevo a esto como lo estás diciendo, va a ser muy valiosa la metáfora, pero tiene que haber un cierto trabajo extra que mucha gente no está dispuesta a hacer. Y desde ese trabajo extra me refiero a desde saber si lo que va yo como facilitador, si lo que yo quiero instalar en el grupo es compatible con mi grupo. Siendo alumno, si soy alumno, es lo que me están por compartir, es compatible conmigo, no lo es. ¿Qué se necesita hacer para poderlo hacer en ese sentido? Sería como el previo. Bajarla en las metáforas es lo más divertido, el download, el bajar ahí, cuentas las historias y ya está en la mente de la persona. Ahora, volverlo funcional, primero instalarlo. Esto es algo que mucha gente no sabe de las metáforas, es que todavía tiene que haber alguna parte práctica, algún ejercicio, algo donde lo que se estaba transmitiendo se tenga que llevar a la práctica, consciente o inconscientemente, porque hay formas de hacerlo de las dos. Y después de eso, que es lo que mencionabas, también yo ya bajé un programa, mi computadora, ya lo instalé, no por eso lo sé usar bien. O sea, yo me defiendo hoy en día ya con
es más, uso porque uso Mac es Numbers, pero lo que sería las tablas de Excel y demás, o sea, hace 10 años no sabía ni qué eran, o sea, sí sabía qué eran, pero nunca las había abierto, no las había usado, y estaban en mi máquina, ¿no? Entonces, no porque algo esté instalado, ya lo dominas y lo sabes usar. Entonces, en las metáforas y todo esto, creo que también viene eso que mencionabas, de que yo lo hice muchas veces, y la práctica, y es dominar lo que estás aprendiendo. Entonces, para mí es una metáfora bastante completa en ese sentido, de por qué la metáfora puede ser muy valiosa, pero para que el grupo, la persona con el que lo está recibiendo de verdad llegue a dominar a lo mejor lo que estás queriendo transmitir, no es nada más así de, ya lo puse, ¿no? Es más, yo tengo una aplicación aquí de salud, de esas que vienen con la de la manzanita, ¿no? El iPhone, y jamás le he abierto, no sé ni para qué sirva, pero ahí está, ahí está instalada en mi teléfono, pero eso no quiere decir que la sepas usar. Entonces, es un poquito más complejo que lo mágico que a veces nos quieren vender, y es una de las cosas que me gusta de tu trabajo, y no solamente acceder a hacer esto por la amistad que nos une, sino porque sé que eres profesional y tratas de evadir todo ese tipo de propuestas fantasiosas que de repente existen sobre la persuasión y sobre en general la mente, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo como a veces lo pintan, ¿no? Bueno, qué maravilloso sería en algunas áreas y qué terrible Y sería que en otras. sí, correcto, qué terrible sería en otras, ¿no? Afortunadamente los políticos nunca convencen a la gente de cosas tontas como votar por ellos porque tengan propuestas absurdas, pero espérate, no creo que sí pasa. Sí, estoy de acuerdo, creo que sí, sí, sí. Y eso tiene mucho que ver con algo que estábamos hablando fuera de micro, que es, bueno, lo que realmente pesa, lo que realmente es importante a la hora de persuadir. Pero eso lo vamos a dejar Sí, para para otro otra momento. ocasión, para otra ocasión. Gabriel, de hecho, estamos hablando de metáfora, parece, pero en vuestro caso, eh, no solo lanzáis una metáfora, obviamente no me estoy refiriendo a una sesión o un curso, sino lanzáis muchas. Además, lanzáis metáforas que podemos llamar entrelazadas, lo que se llaman metáforas anidadas. ¿Qué es exactamente una metáfora? ¿O qué son las metáforas anidadas y para qué se utilizan? ¿O para qué sirven? Bueno, debido a que quieres hacer este programa 107, 108, 109 y 110, bueno, nos seguimos. Eh, a ver, voy a empezar por la pregunta, por una pregunta que no hiciste, pero que va ligada con la pregunta que hiciste. Mucha gente en el medio de la programación lingüística, específicamente que hayan estudiado con Bandler o alumnos de Bandler, hacen referencia indistinta de las metáforas anidadas y de los nesting loops, que le llaman en inglés, que serían los bucles anidados. Voy a empezar primero por distinguir que no son lo mismo, aunque el 99% de los que hacen referencia a eso creen que es lo mismo o lo enseñan como si fuera lo mismo. La historia anidada, que proviene de Erickson, de Milton Erickson, Bandler lo copia de Erickson, no así en los bucles anidados. Las historias anidadas básicamente es una historia dentro de una historia dentro de una historia. Puede ser una dentro de otra, o pueden ser como estos, se me fue, olvida el nombre, tú lo recordarás, estas muñecas Las rusas que hay una matriuscas. dentro. Matriuscas. Exacto. Unas dentro de otras. Entonces, así son las metáforas anidadas. Una está dentro de la otra y abres una y ahí hay otra y vas, que básicamente como lo haces es empiezas una historia, la dejas inconclusa, empiezas otra. Si fuera nada más una adentro, al terminar esa segunda, terminas la primera y entonces ya anidaste o envolviste la primera, la metáfora 2 en la metáfora uno, por decirlo de alguna forma. Y esto se puede hacer a varios diferentes niveles. Esto Erickson lo utilizaba con la idea de que entre más profunda la metáfora, más anidada, estuviera más dentro de otra envuelta, más conectaría con una parte más profunda en el inconsciente. Ahora, su discípulo principal y más famoso, Jeff Zeig, que tiene gran colaboración con nuestra amiga y esposa de nuestro, creo que es nuestro amigo, porque a mí no me contesta algunos WhatsApp hace algunas semanas, pero de nuestro amigo, Jauma. Con Dana. Dana Con Dana, sí, con Dana, exacto. Sí, es que ahorita iba a decir Daniela, pues ¿quién la conoce por Daniela? La conocen por Dana. Pero bueno, Jeff, él decía que su experiencia,
que se parece mucho a la mía, haciendo esas historias anidadas, es que no necesariamente lo que queda más oculto en el inconsciente es la que queda más adentro de estos nidos, sino muchas veces tiene que ver con la carga emocional que tenga cada historia. Y si la más al dentro es una carga emocional muy fuerte desde la narración, es muy probable que se acuerden más de esa historia que de las otras, a lo mejor 4 que lo estaban envolviendo. Entonces, desde el diseño hay que tener cuidado con cómo quieres hacer esto. Pero esa es la idea de la historia anidada, es generar 2 cosas. Esto de ir más hacia la profundidad y 2, generar un poco de este patrón de confusión que en hipnosis es tan importante para generar el estado receptivo o hipnótico. Y podríamos decir un tercero para Bandler, que no necesariamente lo era para Erickson, que es esto que decíamos de que dejas algo inconcluso y la mente sigue esperando a qué hora termina, a qué hora termina. Entonces generar un poco también esa atención, ese interés, ese quiero saber cómo terminó la historia. Entonces eso no estaba en el caso de Erickson, pero sí en el caso de Bandler. Y eso es lo que es las historias anidadas, que lo hacen mucho en la televisión. Ahora que mi socio, del que te hablaba muy poco también, de Fer, que es productor de cine y de televisión multipremiado, en Europa incluso y demás, en México, ha sido director también y incluso empezó como actor de muy joven, pero como productor de cine y televisión, él sabe esta parte y muchos películas y muchas series terminan con lo que empezaron, van creando un poco de estos nidos de cierta forma y estás capturar la atención y están en una escena y te dejan a la mitad de la escena, se van a otra cosa y después te sacan la resolución de esa escena, ¿no? Entonces, esto es algo que no es exclusivo de la programación o lingüística y que se utiliza con varios de estos fines, captar la atención, mantener ese interés. Por otro lado, lo de generar algo más hacia el inconsciente es un poco más terapéutico esta aplicación. Y nada más por no dejar a la gente tan curiosa de en qué es diferente con el nesting loop, lo resolveremos en la sesión 214, ¿no? Otras 106. No, el bucle anidado o el nesting loop realmente en realidad es más una programación, es más como se hacen los bucles en programación de computadoras. Entonces, si X vale 10, entonces se van al paso o lo que fuera, y entonces mientras X vale 1, se regresa al mismo, vale 2, se sigue regresando a lo mismo, se genera ese bucle hasta que cumple cierto valor, esto en programación, ¿no? Muy básica. Entonces, cuando ya cumple 10, la X, entonces ya pasa al siguiente paso. En el caso de Bandler, cuando hace estos, también está haciendo una especie de programación y es un POPs, cuando tú que lo conoces desde el punto de vista de PNL, no todos nuestros oyentes lo harán, pero este POPs, prueba, operación, prueba, salida, hasta que no se cumple la prueba de salida, se sigue regresando a la operación y se genera ese bucle. Los bucles anidados o nesting loops en inglés es precisamente un POPs que se genera con la intención de que no salga de la operación del bucle hasta cierta condición. Y eso no es lo mismo de abrir una historia y luego cerrarla. O sea, sí se hace con la misma herramienta, pero por eso muchas veces regresa a la misma historia y luego regresa a la misma historia y regresa hasta que al final sí tiene una conclusión. Entonces, ahí ya está haciendo algo mucho más complejo que, aunque suene sumamente arrogante, no creo que lo conozcan a profundidad más de 5 o 6 personas en el planeta en realidad, ese proceso. Y hacerlo naturalmente, con una facilidad, bueno, al nivel de Bandler nadie, ¿no? Yo mismo me desmarco de decir, no, pero una cosa son los Messi, Ronaldos, Neymar, y otra cosa los mortales, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En este caso, Bandler lo hace con una facilidad que es de verdad sorprendente, que ojo, para los que han escuchado esto y han visto alguna vez el trabajo de Bandler, cuando yo lo conocí no permitía ninguna interrupción, o sea, cualquier ruido ya le molestaba, o sea, a mí me tocó alguna vez haciendo ruido con una envoltura y que amenazara. Con los años se ha vuelto más flexible porque ya no hace el mismo esfuerzo, ya no está, y no es porque se le haya hecho más fácil, es que hace cosas mucho más básicas y historias anidadas, pero ya no hace tantos bucles como antes. Si era una programación y veías en su cara, yo que lo llegué a conocer, la diferencia del esfuerzo mental que estaba realizando. Entonces, aún un talento como Bandler para hacerlo no se hace tan sencillo, tan fácil como parece. Y esto no quiere decir que esté mal que se usen otras herramientas, simple y sencillamente que hay mucho hablador, por no llamar charlatán, no ni estafador a nadie, pero que te va a decir que está haciendo
todas estas cosas, y lo que está haciendo es Historias Anidadas, que sigue siendo un proceso muy valioso, muy interesante, pero que no es lo mismo en el grado de complejidad. Estamos a años luz una cosa de la otra, ¿no? Entonces, es definitivamente algo interesante, que por cierto, y me dijiste que hiciera esto y dije que no lo iba a hacer, pero que por el grupo que ahorita estoy armando, que empiezo mañana, de un grupo de programación o lingüística, mañana del momento que estamos grabando, no de que se publique, porque es así, pero te comentaba que hay varios entrenadores, entonces estoy ideando un programa probablemente para inicios del 2023, donde sí sea más para los que son entrenadores, oradores, conferencistas, que incluirá este aspecto, porque es algo que, como vi que lo que les interesó mucho es que voy a enseñar cosas que no son tan comunes en el medio de la programación lingüística. Haré uno para formación, para los formadores, oradores, que tengan que ver con estos aspectos, porque no es nada común que alguien los enseñe realmente. Entonces, ahí sí introduzco el medio anuncio, porque apenas estoy cocinando esto, pero afortunadamente yo sí tengo una fecha límite cuando cocino los proyectos, no como otros que conozco, que espero que en algún momento escuche esta grabación. No me refiero nada más a Oscar, perdón, dije nada más, sino al al otro otro chico, querido, ¿no? ¿Te refieres al otro al chico otro chico? que la última vez que me había dado una fecha, estaba pensando que tentativamente se iniciaba en marzo del 2022, y que yo sepa ya pasó esa fecha y sigo esperando. Tú te guías por el calendario maya y pasan este tipo de cosas. Hay cierto decalaje Correcto, entre uno y otro. De todas maneras, correcto. antes cuando eras joven aguantabas más, tío. Quiero decir, te veía más fresco. Ahora con la edad te Y- veo ya cansado y- de hablar, ya me estás reclamando la hora, así que te voy a dejar escapar. Es que el agua se pasa, perdón, es que la vida se pasa como el agua entre las manos, y cuando uno ya llega ya lo sabrás cuando llegues al quinto piso, a los 50, empiezas a sentir que ya tienes otras cosas que hacer también. Entonces, sí, yo ya necesito ir a mi inyección en el geriátrico. Este, Al ácido hialurónico. Así que, oye, Siempre amigo, es un gusto compartir contigo estos espacios. Las otras 20 veces que no lo hicimos, pero que yo esperaba ser invitado, también lo disfruté mucho. Y esperemos que no pasen otras 106 para repetir la experiencia. ha sido, querido amigo, un auténtico placer. Oye, una cosa que si no se me va a olvidar. ¿Dónde te pueden Listo. encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en México. Bueno, me refería seguramente en forma de contacto. Las redes sociales, normalmente donde más presente me estoy haciendo, que no es todos los días, la verdad es que no tengo esa, diría disciplina, pero no es por tema de disciplina, porque la tengo en tantas otras cosas. Es un tema de falta de interés muchas veces, pero sería por Instagram, que es Gabriel Guerrero Oficial, todo pegado. Eso quiere decir que Guerrero y Oficial lleva dos O's, Guerrero y Oficial, ¿no? Porque es que algunos luego no la ponen y no lo encuentran. Pero Instagram sería la que más fácilmente estoy ahorita compartiendo. En YouTube, si ponen Gabriel Guerrero PNL, es más fácil en la búsqueda, ya les va a salir, que buscar el nombre del canal, que es Gabe Television Online. Gabe, como dice, no, es que no están oyendo nada más, yo decía la cámara que estamos tú y yo. No, pero es Gabe, que es como dicen en inglés a los Gabrieles, Gabe Televisión Online, pero es muy fácil componer Gabriel Guerrero PNL. Soy prácticamente la única opción que les va a salir con ese nombre y Correcto. el PNL. Hay Y un todos los que me músico, han que lo puesto sepas, que hay un músico que se llama igual que tú. No, y hace años, afortunadamente, ya no sale en Google. Antes, cuando ponías Gabriel Guerrero, lo primero que salía era uno de los 10 más buscados en Estados Unidos, un criminal. Y yo salía en segundo lugar. Entonces Algún día, afortunadamente ya lo deben de haber arrestado hace algún tiempo, porque ya no sale, ¿no? algún Entonces, día te, afortunadamente. algún día te explicaré, yo creo que no te lo he explicado, una aventura volviendo de México de uno de tus cursos en el aeropuerto de Atlanta con un tal Óscar Fernández, seguramente capo de la mafia colombiana, y mis aventuras dentro de un cuartito muy acogedor en el aeropuerto de Atlanta. Un día te lo contaré. No me lo contarás, Fue pero yo creo que eso más bien fue que el que te llevó al cuartito era
fan del gato con botas y dijo, a este yo me pongo guantes y examino que no traiga nada por ahí. Pero bueno, me pueden encontrar en YouTube y en Instagram, son los medios más sencillos realmente. También está mi página gabrielguerrero.com, que los termina agregando ahí un web, no lo que fuera ahorita, por una situación, pero gabrielguerrero.com, y de ahí, aunque poco me contactan por ese medio, es más fácil Instagram, ya todo el mundo usa redes sociales y demás, pero bueno, la página está, se va a actualizar, estoy en pláticas para hacer algunas cosas interesantes con la página también, entonces se va a actualizar muy pronto, pero por lo pronto sigue, ahí está también, hay un formulario de contacto que me llegan casi siempre para venderme cosas, son los que más usan ese formulario, pero también es otra forma de contactar. Y aquí seguramente estaré con cierta regularidad. 2024 ya estábamos agendando una fecha y otra para el 2032. Entonces, La de 2032 es con Jaume, ¿no? Sí, la con Jaume es 2052. Iba a venir desde Ultratumba porque ya ni voy a estar aquí seguramente. Bueno, todavía puedo llegar al 52, pero así muy arañando los tiempos, pero sí, esa es con Jaume, sí, sí, definitivo. Querido amigo, que ha sido un placer. Un placer para mí también. Te espero no en el 214, te espero para otro más próximo, de hecho cuando a ti te dé la gana, que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí y que, bueno, yo estoy convencido que este audio lo van a disfrutar muchísimo. Y aquí lo dejamos, hasta aquí llegó el capítulo 107 de Créeme lo que te digo, un capítulo hoy largo, ya sabes que cuando viene algún invitado la cosa se alarga un poquito más. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí una semana más y te pido que me ayudes a que esto que hacemos tenga más difusión y a que pueda atraer más invitados de la talla de Gabriel. Hacerlo es muy sencillo, solo tienes que suscribirte y contarle a tus conocidos que este podcast existe y que puedan conocer muchas cosas interesantes. Por favor, no me encierres en un cajón con llave. Dile a otras personas que esto existe. Por cierto, hay otra manera de conocer muchas más cosas sobre persuasión. Se trata de que te suscribas a mi newsletter. Lo puedes encontrar en interaccionhumana.es. Ahí encuentras un montón de formularios para poderte suscribir. Es una manera distinta, con otro tono, con historias curiosas y además con una guía esencial para argumentar cualquier cosa en cualquier situación. Insisto, es gratis si te suscribes ahora. Lo dicho, en 15 días más, en 2 semanas tendrás a tu disposición el capítulo 108 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.